Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Alejandro Velázquez y en esta oportunidad desarrollaré el tema factores primos y mínimo común múltiplo del área de matemáticas. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, habilidad numérica y pensamiento lógico. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. En este caso yo no cuento con agua y jabón y por eso uso gel antibacterial. Bien, empezamos. Lo primero que vamos a trabajar el día de hoy son los factores primos. ¿Qué son los factores primos de un número? Empecemos por recordar qué es un número primo. Los números primos son todos aquellos que son divisibles únicamente entre el número 1 y ellos mismos. Por ejemplo, el número 2. El número 2 es divisible únicamente entre 1 y el mismo número 2. Son los únicos dos números que me dan un entero. Es decir, si yo divido el número 2 entre 1, eso me da como resultado 2 y tengo residuo 0. Lo mismo pasa si divido 2 entre 2. Eso me daría como resultado 1, pero también me da residuo 0. Eso es lo que significa que un número sea divisible únicamente entre 1 y el mismo número. Otros ejemplos de números primos son el número 3, el número 5, el número 7, número 11, etc. Hay infinita cantidad de números primos, pero nos vamos a enfocar en estos 4 primeros que aparecen en la pizarra. Voy a borrar la pizarra. ¿Y qué es lo que vamos a hacer o lo que vamos a encontrar cuando yo me refiero a los factores primos de un número? Esto quiere decir que vamos a descomponer un número cualquiera en sus distintas partes que están compuestas por números primos. Veamos un ejemplo. Digamos que quiero descomponer en factores primos el número 30. Voy a escribir el número 30 de esta forma y una línea vertical a la derecha del número. Recordemos que los factores primos que vamos a utilizar son el 2, el 3, el 5 y el 7. Podríamos utilizar cualquier factor primo, como dije antes, pero nos vamos a enfocar en estos 4 de acá. Vamos a empezar a buscar el número 30, si es divisible entre alguno de estos 4 factores primos. El número 30 es divisible entre 2, ¿cierto? Vamos a escribir el número 2 del lado derecho de la línea vertical que dibujamos hace un momento. Y luego vamos a dividir 30 entre 2. Y esto nos da como resultado 15. Muy bien. El siguiente paso es ahora buscar 15 entre cuál de estos factores primos es divisible. ¿Será que 15 es divisible entre 2? No de forma exacta. Entonces paso al siguiente factor primo, 3. ¿Será que 15 es divisible o múltiplo de 3? Sí, 15 es múltiplo de 3. Por lo que voy a escribir ahora el 3 del lado derecho de la línea vertical. Y voy a dividir 15 entre 3. Y eso me dará como resultado 5.
Muy bien. Debo repetir el proceso una vez más, ahora con el número 5. ¿Será que 5 es divisible entre 2? De nuevo, no exactamente. Entonces paso al siguiente factor primo. 5 es divisible entre 3? Tampoco. Pero ¿será que 5 es divisible entre 5? Claro, 5 es un número primo y por definición 5 es divisible entre 5. Entonces tomo este como mi factor primo. Hago la división 5 entre 5 y eso me da como resultado 1. Y ya completé el proceso. Cuando me aparece un 1 del lado izquierdo de la línea vertical, he terminado de dividir o de descomponer el número 30 en sus factores primos. ¿Por qué factores? Factores son aquellos elementos de una multiplicación, de un producto. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico estas tres cantidades que me quedaron del lado derecho de la línea vertical? Veamos. 2 por 3 es 6. Y 6 por 5 es de nuevo 30. Que es exactamente el número con el que empecé. Y esta es la idea de descomponer un número cualquiera en sus factores primos. Estoy desarmando el número más grande y descomponiéndolo en sus pequeñas piezas. Lo que yo puedo decir o concluir de este proceso es que 30 es igual a 2 por 3 por 5. De esta forma, como lo tengo aquí en la pizarra. Bien. Una vez que ya vimos cómo descomponer los números en sus factores primos, podemos pasar a comprender o a estudiar qué es un mínimo común múltiplo. Pensemos en las tablas de multiplicar. ¿Qué nos dice la frase mínimo común múltiplo? Pensemos brevemente en ello. Mientras yo borro la pizarra, traten de imaginar qué quiere decir la frase mínimo común múltiplo. Y vamos a analizar la tabla del 2 y la tabla del 3. La tabla del 2 va de la siguiente forma. La tabla del 2 es 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente. Empezamos por el 0, pues 0 por 2 es 0, 1 por 2 es 2, 2 por 2 es 4 y así sucesivamente. De esa forma construí la tabla del 2. Ahora veamos la tabla del 3. Bien. La tabla del 3 empieza nuevamente por 0. 3, 6, 9, 12, 15. Y así seguimos. Recuerden que las tablas de los distintos números, en este caso del 2 y de 3, están compuestos por lo que conocemos como los múltiplos de estos números. Es decir, 0, 2, 4, 6, 8, 10, son todos múltiplos de 2. Y aquí 0, 3, 6, 9, 12 y 15 son todos múltiplos de 3. Entonces, ahí viene la palabra múltiplo. Estamos buscando el mínimo común múltiplo. Ya vemos de dónde vienen los múltiplos. ¿Qué significa la palabra común? Común múltiplo. Quiere decir que yo tengo que buscar entonces un número que sea a la vez múltiplo de 2 y múltiplo del
3. Muy bien. Además, la frase dice mínimo. Mínimo común múltiplo. Entonces, ¿qué debo buscar? Debo buscar el múltiplo que aparezca en ambas tablas y sea el menor número posible. Mínimo común múltiplo. Veamos. Notamos aquí que el 12 aparece en ambas tablas. Eso quiere decir que estos dos son múltiplos comunes en la tabla del 2 y del 3. Pero vemos también que el 6 aparece en ambas tablas. Por lo tanto, el 6 también es un múltiplo común de 2 y de 3. ¿Cuál es el menor de estos dos múltiplos? ¿6 o 12? Muy bien, es 6. 6 es en este caso el mínimo común múltiplo entre 2 y 3. Bien, esto podría ser una forma adecuada de encontrar el mínimo común múltiplo de cantidades pequeñas, como 2 y 3. Es fácil construir las tablas de multiplicar de números tan pequeños. Pero ¿qué pasa si en lugar de pedirnos encontrar el mínimo común múltiplo de números pequeños como el 2 y el 3, se nos pide encontrar el mínimo común múltiplo de números más grandes como 27 y 43, por ejemplo, o 30 y 60, 45 y 75? Sería complicado ponerme a construir las tablas de multiplicar de números como 75 y 45. Y es aquí donde entra nuestra descomposición en factores primos. Imaginemos que quiero encontrar el mínimo común múltiplo entre 45 y 75. Vamos a poner un número a la par del otro y dibujar una línea vertical. Y vamos a empezar a descomponer cada uno de los números en los factores primos que teníamos al principio. 2, 3, 5 y 7. ¿Será que 45 o 75 es múltiplo de 2? No exactamente. ¿Será que 45 o 75 son múltiplos de 3? Verifiquemos. Recordemos que la regla de divisibilidad para el número 3 es que un número es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es igual a un múltiplo de 3. ¿Qué quiere decir esto? Sumemos los dígitos de 4 y 5. Sumemos los dígitos de 45. 4 más 5. Eso es 9. ¿9 es un múltiplo de 3? Sí, correcto. Por lo tanto, 45 es también un múltiplo de 3. Entonces vamos a empezar con el 3. ¿Cuánto es 45 dividido 3? Puedes hacerlo despacio o te voy a dar la respuesta. En este caso, 45 dividido 3 es 15. Verifiquemos si 75 es múltiplo de 3. 7 más 5, 12. ¿Es 12 múltiplo de 3? Correcto, sí lo es. Por lo tanto, 75 también es múltiplo de 3. Para dividir 75 entre 3, tengo que buscar un número que al multiplicarlo por 3 me dé 75. Y ese número es 25. Noten lo siguiente. 45 dividido 3 es 15, porque 15 por 3 es 45. Y 75 dividido 3 es 25,
porque 25 por 3 es 75. Esa es la lógica de la divisibilidad de un número. Pasemos a descomponer los siguientes números que nos quedaron acá abajo. 15 y 25, ¿es 15 múltiplo de 2? No. 25, tampoco. ¿Es 15 múltiplo de 3? Sí. Pero 25 no lo es. De igual forma, escribo el 3 y de nuevo, divido 15 entre 3 y eso me da 5. Pero 25 no es divisible entre 3. Por lo tanto, solo lo copio. Siguiente fila, vuelvo a buscar entre cuál de estos factores primos son divisibles cualquiera de los números que tengo aquí en negro y encuentro que el único número que cumple es el 5. Muy bien. Y divido 5 entre 5, ya sabemos que es 1. Y 25 entre 5 es 5. Muy bien. Lo hago una vez más. Pero ahora ignoro el número 1 y ya solo me queda este 5. Como en el ejemplo anterior, el único número en que se puede dividir 5 es el mismo 5. Y 5 entre 5 es también número 1. Y ahí completé el proceso. Fue un poco cansado, pero lo logramos. Se termina cuando ambas columnas llegan a ser 1. Y para encontrar el mínimo común múltiplo, lo que debo hacer es multiplicar todos los factores que me quedaron del lado derecho. 3 por 3 es 9. Y 5 por 5 es 25. Por lo tanto, tengo que multiplicar 9 por 25. Y eso sería 225. Pueden comprobarlo en casa, como ejercicio, que 3 por 3 es 9, 5 por 5 es 25 y 9 por 25 es 225. Esto nos dice que el mínimo común múltiplo entre 45 y 75 es entonces 225. De esta forma pueden encontrar el mínimo común múltiplo de cualquier pareja, trío o grupo de números, sin importar qué tan grandes son los números o qué tan grande sea el grupo de números. Ten presente guardar todos tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. Trata de repasar qué aprendiste en el programa de hoy. En este caso fue factores primos y mínimo común múltiplo. Trata de explicárselo a una persona que te acompañe. La forma más fácil de aprender es explicar. Recordemos que estamos en el mes de mayo y el día 15 es el Día de la Familia. Y hay que aprovechar este tiempo en casa para compartirlo todos juntos. De nuevo te recomiendo lavarte las manos con agua y jabón o, en caso de que no tengas acceso a agua y jabón, puedes hacerlo con gel antibacterial. Y recuerda, lo más importante es que te quedes en casa.